de la importancia de la formación profesional sevillana, no solo de los 75 años de este centro aquí, sino de dónde surge la formación profesional de Sevilla desde mitad del siglo XIX, la historia de la mudanza, de sus nombres, de sede. Hace 75 años que nos venimos aquí, en esta parcela. Aquí esperemos que seguir unos pocos años más, seguir desarrollando nuestra labor. La situación actual supone toda una gran oportunidad para que continúe, pues no sé si 75 años más, pero muchos años más, siendo de uso educativo esta parcela. Una gran oportunidad para el barrio, para Sevilla, para su progreso económico, para su progreso social. Jorge, tu turno. Y nada, pues que disfrutemos mucho de su charla, de su conferencia. Aplausos. Es que están puestas todas las luces. Yo las había puesto la mitad nada más. Buenos días, señora consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, señor delegado, señor director del Instituto Politécnico, colegas, compañeros, directores. En primer lugar, lógicamente, agradecer la invitación a colaborar en los actos conmemorativos, como ya se ha dicho, del 75 aniversario. Hace unos meses hablábamos de la riqueza archivística que tenía este centro y, lógicamente, esa riqueza se debe a la centenaria raíz académica del mismo, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que una cuestión podría ser, bueno, intentar hacer un esbozo de la historia de la formación actual del IES Politécnico. Así que, no sé si tendré la fortuna de hacerlo, pero vamos a intentar sumergirnos en una breve síntesis sobre los orígenes y antecedentes del centro y con ello, de forma simultánea, hacer un homenaje a profesores, a las instituciones y a aquellas personalidades que contribuyeron al desarrollo y prestigio de la formación profesional pública en Sevilla. En definitiva, ya se ha dicho aquí, recordar y saber de dónde venimos para comprender dónde estamos. El futuro, como ha dicho la consejera de Desarrollo Educativo, el futuro es el nuevo cometido ahora. Como todo el mundo tiene la conferencia, han tenido la amabilidad de escribirla, yo la voy a intentar explicar y no leer, que quizás sea mucho más árido. Está claro, no sé si se escucha bien, que la construcción de una red de formación profesional e industrial de nivel elemental y medio en España no puede desvincularse de los procesos sociales que se provocarían en el siglo XIX con el avance de las innovaciones tecnológicas de la segunda revolución industrial. Es la segunda revolución industrial la que de alguna manera pone en jaque todo el sistema productivo que había, el sistema que estaba monopolizado por los gremios y cuya formación profesional estaba basada sencillamente en la figura del aprendiz. Pero en esa época ya el ingeniero industrial y director de la Semana Industrial, Gabriel Gironi, decía respecto a los aprendices lo siguiente: los que tienen ocasión de visitar talleres y aun intervenirlos de cualquier modo deploran, sin poder evitarlo, la triste situación de los aprendices. Entran en el taller a los 10 o 12 años y ante su vista se le presentan una serie de máquinas y herramientas cuya aplicación ha de desconocer por mucho tiempo. Ningún operario les enseña nada. Y es rotundo. Es preciso una enseñanza general para el obrero que sea teórica, gráfica y técnica. A partir de ahí, los estados se empiezan a involucrar paulatinamente en intentar diseñar escuelas, centros, un modo de una formación obrera técnica. En España se discuten los tres modelos que existían en la época: el modelo francés,
basado en las escuelas, el modelo inglés basado fundamentalmente en la iniciativa privada en las empresas y el modelo alemán que estaba basado en un modelo híbrido entre empresa y escuela. Se opta por el modelo francés. Y optando por el modelo francés, en 1850 aparece el primer decreto de formación de lo que se llamarían escuelas industriales, en la época de Isabel II. En esa época, en el año 1850, las enseñanzas industriales se clasifican en tres modelos. Las enseñanzas de tipo elemental, las enseñanzas de ampliación y las enseñanzas superiores. La elemental es lo que se podía entender hoy por la formación profesional básica. Las de ampliación es lo que se podría entender hoy como una formación de ingenieros técnicos. En esa época eran ingenieros de segunda clase, químicos y mecánicos. Y la enseñanza superior, que solamente se impartiría en Madrid, sería la formación de ingenieros. En Sevilla, juntamente solamente con las ciudades de Barcelona, Sevilla y Vergara, y Madrid, en el Real Instituto, serían los únicos centros que se crean. Así aparece en el año 1850 la Escuela Industrial de Sevilla. En esa época Sevilla tiene 100.000 habitantes. A final del siglo, 140.000. Es una ciudad que tiene un índice de producción del 30% de toda la industria de Andalucía. Y es una ciudad que todavía vive cercada por las murallas y con el siempre miedo de los desbordes del Guadalquivir. El curso, las enseñanzas van a empezar en el año 1851 y se le encarga a la Universidad de Sevilla, en esa época Universidad Literaria de Sevilla, que sea la que organice los estudios. El rector de la época, el decano Joaquín Seoane Rivero, pues le viene grande todo. Él es un fiscal de la audiencia provincial y no entiende cómo organizar los estudios de tipo técnico. Hay que recordar, recordar que la Facultad de Ciencias de Sevilla es del año 1857, hablamos de 1850. No se sabía en Sevilla, en la universidad, que era un matemático, que era un físico, que era un químico. La única química que se estudiaba en la Universidad de Sevilla, Universidad Literaria, era la relacionada con los estudios de medicina. Encarga entonces la organización de los estudios al primer director de la escuela, un ingeniero industrial de Murcia, el profesor Agustín Monreal. Agustín Monreal ve que las instalaciones, eso es una fachada de la antigua casa profesa de los jesuitas, la actual Bellas Artes, en la calle de la Araña, que en esa época era la calle de la Compañía, y entiende que los estudios técnicos no pueden estar ubicados en ese edificio. Así que adquiere para el siguiente curso, en el año 1852, una casa en la calle Boteros, cerca de la Alfalfa, y ahí se empiezan a desarrollar los estudios de enseñanza elemental, lo que hoy se podría equiparar a una formación profesional básica, durante el curso 52-53. Evidentemente, ese edificio tampoco tenía las condiciones técnicas para que fuera una escuela realmente de formación industrial, y el segundo, Agustín Monreal, estuvo solamente un año, fue becado para que hiciera un viaje por toda Europa para hacer un informe técnico sobre la formación de ingeniería en Europa, y el segundo director, Germán Losada Cadórnica, pues intenta por todos los medios que se le adjudique un edificio acorde a la instalación de una escuela industrial. Se le otorga por parte de la Diputación y por parte del Ayuntamiento el antiguo edificio del convento de San Pedro de Alcántara. Ahí tenéis una vista de lo que era la fachada del edificio en el cual se ubicó la escuela industrial. Esa fachada evidentemente no corresponde con el año 1852, es del año 1850. Pero es que no se tocó en absoluto la fachada. En ese antiguo convento de San Pedro de Alcántara, que hoy es la sede del Instituto San Isidoro, en la calle Amor de Dios, se ubica la escuela industrial. Y él durante 10 años hace una escuela prácticamente modelo en toda España de enseñanza elemental. Los medios que consigue el director de la escuela son unos medios para la época muy interesantes. Tenía un gabinete de física, un gabinete de química, tenía modelos, maquetas de
de máquinas y herramientas, tenía, como se indica ahí, aulas indispensables en forma de anfiteatro, salas de dibujo, una biblioteca. Tenía, en principio, los elementos básicos para que se pudiera desarrollar acorde con su fin la enseñanza industrial. Esta fotografía nos puede dar una idea, puesto que prácticamente el convento de San Pedro de Alcántara permaneció casi intacto hasta el año 1950 y tanto. Nos puede dar una idea de la atmósfera de lo que era una aula de la escuela industrial, así como el gabinete de física que estaba instalado en dicho edificio. Existía todavía, la didáctica de las asignaturas existía, únicamente que era muy pobre. En este caso, gracias al profesor Joaquín Guichot y Parodi, cronista de la ciudad de Sevilla, que fue profesor del centro en dando dibujo, él hizo una fotografía de las láminas que se empleaban para la enseñanza del dibujo. La enseñanza, podéis ver que se circunscribía a 3 años, donde lo que predomina, por no leerlo todo, predomina fundamentalmente las matemáticas, la física, la química, el dibujo y las aplicaciones correspondientes a las industrias de la época. Los alumnos cursaban esos 3 años y aquellos que querían adquirir más conocimientos tenían un 4º año donde ya estudiaban mecánica y tecnología industrial y química aplicada a las artes. Podéis entender que en nada aparece la idea de cualquier cosa relacionada con la electricidad. Los gastos, esto es curioso, porque ha sido permanente, los gastos eran soportados en 3 partes iguales. Una parte el Estado, una parte los ayuntamientos y una parte la Diputación de Sevilla. Esto hizo, este régimen de cubrir los gastos, siguió prácticamente hasta mediados de los años 50. El Estado, durante tanto tiempo, nunca se encargó de manera completa de subvencionar los centros de enseñanza industrial. Los alumnos internos eran pocos. Los alumnos internos, se entiende como un alumno interno, eran aquellos que llevaban los cursos de manera regular. Había libertad para que el alumno se matriculara en cualquier asignatura. Lo que importaba era atraer al alumno, al alumno que estaba ejerciendo un oficio, atraerlo a que se formara. Bueno, pero los alumnos internos, los que seguían regularmente los cursos, pues que hubiesen aprobado todos los 3 cursos, recibirían un certificado de aptitud para las profesiones industriales. Los que hubieran cursado y aprobado los 4 años y hubiesen superado un examen general de todas las materias, recibirían el título de maestro en artes y oficios. Aquí pongo la expresión superado, pero si vierais los textos de la época, hablan de que el alumno sufrirá un examen de reválida general, ¿verdad?, para que se le pudieran dar el título de maestros en artes y oficios. Los directores de esta etapa primera fueron don Agustín Monreal García, ya lo he comentado, don Germán Losada y Cadórnica, quizá el director que más hizo era ingeniero de caminos y bachiller en filosofía, y Ramón de Manjarrés y Bofarul, el último de los directores. Lo traigo a colación por un detalle que me gustaría significar. Tenemos que aprender del pasado. Este señor era ingeniero industrial. La experiencia de la Escuela Industrial de Sevillana duró 15 años aproximadamente. En el año 66 se cerraron todas las escuelas industriales que se habían creado en los años 50. La característica de su cierre fue muy sencilla. El gobierno estaba intentando industrializar el país. Aquello fue un fracaso de industrialización, no hubo una planificación industrial y resulta que entonces entendió que las escuelas industriales eran inservibles y indicó que dejaba de abonar los gastos correspondientes, con lo cual se cerraron todas las escuelas de España, ¿verdad?, incluido el Real Instituto Industrial de Madrid. Este señor, que era el director de la escuela, al cierre de la Escuela de Sevilla, donde no hubo ninguna protesta cívica ni ninguna protesta institucional, marchó a su ciudad de origen, a Barcelona. Allí convenció a la Diputación de Barcelona de que no cerrara, de que afrontara los costes de la escuela industrial. Barcelona fue la única que cerró. Durante 20 años en Andalucía no hubo ninguna escuela industrial. 20 años de ventaja de otra comunidad, porque
la Diputación, los ayuntamientos apostaron por la enseñanza profesional. Evidentemente no está evaluado, pero desde luego las consecuencias en la mejora industrial de Andalucía fue significativa. Este señor luego volvería a Sevilla. Volvió como catedrático de física de la Universidad de Sevilla y como decano de la Facultad de Ciencias. Y además fue el que convenció al ayuntamiento para que empezara el sistema de alumbrado público a través de la electricidad. Así que tenemos la escuela situada, la Escuela Industrial de Sevilla, la enseñanza elemental, que es el equiparable a la formación profesional actual, ubicada en el convento de San Pedro de Alcántara, en la calle Amor de Dios. Aquello edificio se abandonó en el año 1866, aunque los alumnos se pudieron seguir matriculando hasta el 68, los que habían empezado, y el convento de San Pedro de Alcántara, una vez que se fue desalojado por la Escuela Industrial de Sevilla, se ubicó en el Instituto de Secundaria Provincial, el actual IES San Isidoro. El IES San Isidoro está en el convento de San Pedro de Alcántara, antiguo palacio de los Ortiz de Zúñiga, porque la escuela industrial fue desalojada y cerrada en aquellos momentos. Desde el año 1869 hasta el 87 no existió enseñanza profesional industrial en la provincia de Sevilla. Y hablar de provincia de Sevilla es hablar de toda Andalucía. Únicamente en el año 1875, viendo que no había ninguna iniciativa pública de enseñanza profesional obrera, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una sociedad que en Sevilla tenía una pujanza enorme porque sus iniciadores y sus valedores habían sido personas del calibre de Pablo de Olavide, de Jovellanos y del jurista Martín de Ulloa, hermano de Antonio de Ulloa, el científico, hacen que en un edificio que tenían ellos, en unas instalaciones que tenían ellos en la calle Rioja, se puede identificar ese edificio actualmente que es colindante con el Santo Ángel. En ese edificio empezaron a impartir de manera privada y costeándolo a la sociedad clases de matemáticas, de física y de química. Es curioso que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla tenía otorgada por cédula de Carlos III una cátedra de matemáticas cuando aún no existía ni siquiera en la universidad. Empezaron a impartir enseñanzas como realmente pudieron. La presencia de alumnos fue masiva. Se habla en una tesis doctoral que existe en la Universidad de Sevilla de unos 300 alumnos anuales en unas dependencias que con unas instalaciones mínimas. Evidentemente, el sostenimiento económico de la Sociedad Económica de Amigos del País no pudo aguantar mucho y entonces empezaron conversaciones con el Ayuntamiento y con la Diputación para intentar crear una escuela de artes y oficios. Eso tuvo lugar en el año 1881 y se hicieron escritos a Madrid y se concedió la escuela que se inauguró en noviembre de 1887, una escuela de artes y oficios. Por artes deben de entenderse artes industriales y oficios. La ubicación, ¿dónde se ubicó esa escuela? En el convento de San Pedro de Alcántara. Allí ya estaba el Instituto Provincial de Secundaria, pero evidentemente aquel instituto no utilizaba los gabinetes de física, ni de química, ni las zonas de dibujo. ¿Por qué se eligió además ese sitio? También una constante permanente en esta enseñanza: minimizar los costes. La manera de que el Estado concediera la existencia de una escuela de artes industriales y oficios era presentarle un plan donde los costes fueran mínimos. El coste era mínimo si el centro ya existía, ya estaba dotado y además tenía la posibilidad de que, como allí estaba el Instituto de Secundaria, muchos profesores del Instituto de Secundaria pudieran dar clases en la Escuela de Artes Industriales y Oficios con un pequeño complemento en su sueldo. Eso es lo que convenció a las autoridades madrileñas para que se concediera la Escuela de Artes Industriales y Oficios. En esa escuela estaba una escuela de aprendices, una escuela de contramaestres de talleres, aptos y capaces de la dirección de los trabajadores de talleres y clases nocturnas para obreros. Las clases nocturnas fue una permanente obsesión de los diferentes directores. Importaba muchísimo que existieran clases nocturnas. Hay que entender que la mayoría de los aprendices
que querían mejorar no podían permitirse el lujo de matricularse en un curso, puesto que matricularse en un curso y ser un alumno interno significaba que en su familia dejaba de entrar un jornal y no existían becas. El número de alumnos matriculados, creciente a lo largo de los años, fue de 600 en el año 1891. Los directores de este centro fueron, en primer lugar, don Francisco García Portillo y Álvarez, que era catedrático de matemáticas, y en segundo lugar, don Ricardo Iribarren y Elías, que también fue presidente de la Diputación de Sevilla en el año 1901. Los matemáticos abundamos muchísimo en la dirección de estos centros. No se sabe muy bien por qué. En el año 1900 hay un decreto, tampoco se sabe muy bien la causa, en que se unifican las escuelas de artes industriales con las escuelas de artes, de oficios artísticos. Y se crea lo que se denomina la Escuela Superior de Artes e Industrias de Sevilla, que tenía dos secciones, la sección técnica industrial y la sección artística. ¿Dónde se ubica? Se ubica en el Museo de Bellas Artes. Razón, la única razón que uno puede ser capaz de pensar es que, como era Escuela Superior de Artes e Industrias y Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría estaba ubicada en el Museo de Bellas Artes, que en esa época era el museo provincial, era arqueológico, era todo, y entonces tira de la idea de la Escuela Superior para que se ubique en el museo, la dirección se ubique en el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, evidentemente el Museo de Bellas Artes no estaba equipado para impartir clases de física, química y dibujo técnico, con lo cual las clases específicas de la sección técnica industrial se vuelven a dar en el convento de San Pedro de Alcántara. En ese centro entraban todos los alumnos que lo solicitaban, siempre y cuando fueran mayores de 12 años y supieran simplemente leer, escribir y 4 reglas de aritmética. Las enseñanzas elementales de industrias se realizaban en 3 cursos y al finalizar, aprobando previamente un examen de reválida, sufriendo ese examen de reválida, se obtenía el título de práctico industrial. Las enseñanzas superiores constaban de 3 cursos, los 2 primeros comunes y luego específicos. Se otorgaba el título de perito mecánico, perito electricista, perito metalurgista, ensayador, perito químico y perito aparejador. Alguien puede pensar, y la palabra aquí perito, este concepto de perito no es el que luego sería el de perito industrial. Hay que tener en cuenta que esto realmente era equiparable a una enseñanza media actual. Fijaros que aparece ya ahí la palabra perito electricista. En el año 1911, gracias a una donación privada, se instala el primer laboratorio de electricidad